Licenciado, buenos días. Perdone, tiene apagado su micrófono. Buenos días, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Disculpen. Sí, claro, gracias. Sí, licenciado, se escucha. Muy buenos días. Considero de que en este momento me pueden escuchar. Entonces, vamos a continuar. Tenemos en pantalla una serie de diapositivas. Siempre comenzando con el curso de Ciencia Política. En cuanto a la diapositiva que está en pantalla, es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que ustedes como alumnos dominen el tema relativo a la política como ciencia, su desarrollo histórico, objeto de estudio y autonomía. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es el objeto de estudio de esta clase, vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de la política como ciencia. Bueno, muy bien. Para poder hablar acerca de la política como ciencia, tenemos que tener muy en cuenta a qué nos estamos refiriendo con la política. Muy bien. La política como ciencia, previo a poder conocerla, tenemos que establecer en realidad a qué nos estamos refiriendo a la política. La política, realmente, al nosotros escucharla, estaríamos nosotros haciendo una conexión con lo que es el gobierno, acerca realmente de lo que es el poder establecer, el dirigir el poder de un gobierno. Pero la política va más allá. La política como ciencia, realmente estamos estableciendo nosotros el hecho de poder establecer una acción humana que se va a ver reflejada en diferentes escenarios del convivir humano, como lo es la política dentro de diferentes escenarios de la vida cotidiana. Al nosotros establecer la política, podemos establecer, número uno, dentro de la misma convivencia de una familia, la misma convivencia de una empresa o la misma convivencia dentro de una empresa. La política como tal va a tener aquel desarrollo humano en el cual va a verse involucrado en sí una serie de etapas de una vida social, como lo es en su momento dentro de un círculo familiar, el hecho de poder distribuir, de poder administrar o de poder liderar a un grupo pequeño. Asimismo, lo vamos a ver reflejado dentro de una empresa o bien dentro de un estado. Es para ello que indicamos lo siguiente. La ciencia política o la política como ciencia es la ciencia social muy importante que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Interactúa con otras ciencias sociales como lo son el derecho, la economía y la sociología, entre otras. Muy bien, muy importante acá de esta pequeña definición de la política como ciencia es el hecho de que nosotros podemos investigar acerca de la ciencia política desde dos puntos de vista. El primero es desde un punto de vista social. ¿Por qué? Como indicaba anteriormente, la ciencia política vamos a establecer de que es un hecho en el cual nosotros nos podemos basar en una teoría práctica. Una teoría práctica en la cual vamos a intervenir a un grupo de personas. En este caso, entonces nosotros vamos a establecer que la ciencia política, desde el punto de vista precisamente social, es cómo interactúa la sociedad, cómo interactúa un grupo de personas precisamente dentro del campo de la ciencia política. Vamos a ver entonces cómo es el hecho de que un grupo
social va a luchar precisamente por tener el liderazgo de ese grupo social. Ahora bien, vamos a verlo desde el punto de vista precisamente de lo que es en su momento los sistemas y comportamientos de la sociedad. Vamos a ver entonces también, asimismo, que la teoría va a tratar todo aquello en cuanto a lo que es diferentes teorías, diferentes en su momento tratados que van a establecer en sí una definición, principios de lo que es la ciencia, como explico, como una teoría. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo podemos definir nosotros lo que es la política en conciencia? Vamos a establecer una definición, la que nos indica lo siguiente. Es la ciencia eminentemente social. Importante acá, ¿por qué social? Porque nosotros vamos a establecer a esta ciencia como una ciencia en la cual no podemos nosotros establecer hasta cierto punto una delimitante con otras personas. No podemos nosotros decir una ciencia como la matemática, como la química, como la física, en la cual nosotros nos vamos a basar en números. En esta ciencia nosotros nos vamos a basar precisamente en el comportamiento humano, en sociedad. Vamos a ver nosotros entonces que la ciencia política es una ciencia eminentemente social por el hecho del comportamiento humano en sociedad. Vamos a ver entonces nosotros cómo el comportamiento humano a través precisamente de la ciencia política, vamos a verlo reflejado en el cual va a haber una lucha de poderes precisamente por administrar. Muy bien, entonces tenemos ya lo relativo a lo que es en sí la ciencia política. Primer punto, que lo vamos a conocer nosotros desde un punto social y asimismo desde un punto de vista precisamente desde lo que es la doctrina. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Vamos a establecer ahora la política. ¿A qué nos referimos al hablar nosotros de política? La política puede estudiarse, como ya indicamos anteriormente, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista social y como teoría. Como práctica social es la acción cotidiana, una relación permanente entre los seres humanos, es un proceso social, una acción de transformación de la sociedad. Es una praxis social como una teoría. Ahora bien, vamos al otro extremo. Vamos ahora a tratarla como una teoría. Como una teoría es una ciencia, es el reflejo de la mente de las personas de la actividad política. Muy bien, entonces, al hablar de política, quiero que no nos concentremos únicamente en el establecer de que va a haber un gobierno, de que cada 4 años va a dirigir un estado. Al hablar de política, quiero que pensemos nosotros como estudiantes como una actividad social, como una actividad en la cual en su momento se va a desarrollar el humano, en el cual nosotros podemos establecer en su momento el poder dirigir a un grupo de personas. Al hablar de política, quiero que nos quede bastante claro entonces, repito, no solo al inicio, ahorita para que nosotros podamos entender el sentido de la política, no solo es el hecho de poder gobernar a un Estado, sino la política es aquella acción social en la cual un grupo de personas es dirigido o administrado por un pequeño grupo. La política, repito, la podemos nosotros ver como una acción natural en la sociedad. Como por ejemplo, podemos decir de que una persona en su momento puede realizar diferentes acciones. Diferentes acciones como lo es el poder correr, saltar, hablar. Son diferentes acciones que puede hacer una persona. Pero en cuanto a la política, vamos nosotros a establecer de lo que es
el poder establecer un vínculo de poder dirigir, administrar a un grupo de personas. La política, entonces, como decía yo al inicio, la podemos ver desde un vínculo muy cercano a nuestra familia, como lo es el mismo hogar, en la cual vamos a tener nosotros a una persona que va a estar al frente del hogar. Vamos a establecer de que entonces en un hogar no todo mundo va a tener en su momento el dirigir al grupo familiar. Vamos a tener entonces a la madre o al padre que va a regir, que va a administrar dentro de nuestro pequeño grupo familiar. Lo mismo en una empresa. Tenemos en la empresa entonces asimismo a un gerente, a un administrador que nos va en su momento a poder dirigir. Entonces allí vemos la política. Vemos cómo entonces a través de la política una acción social en la cual precisamente pues va a existir una administración. Va a existir en su momento un lineamiento para poder nosotros poder continuar en su momento ciertas directrices. La política entonces la estamos conociendo ahora en términos generales, como una práctica social, como indicaba, o bien como una teoría. Como una práctica social lo veíamos como aquel tipo de acciones que existen dentro de un grupo social para poder nosotros continuar o regir ciertos lineamientos dentro de una sociedad. Ahora bien, como una teoría, ya nosotros inmiscuimos un poco más. Nosotros tenemos entonces un poco más de información como teoría. Ya tenemos principios, ya tenemos en su momento ciertos lineamientos para poder conocer un poco más de la política. Bueno, continuemos. Siempre hablando de la política, etimológicamente nosotros, a través de la palabra política, lo vamos a establecer en cuanto a su origen como un origen griego, el cual nos indica la palabra polis. Muy bien, ahora, ¿qué significa la palabra polis? La palabra polis se utilizó para indicar la existencia, la aglomeración, la interrelación de muchos seres humanos o para identificar a la ciudad griego-estado. Entonces, cuando nosotros establecemos realmente de dónde proviene la palabra política en cuanto a su etimología, vamos a establecer precisamente que política proviene del término griego polis. Polis, en su momento, se utilizaba dentro de lo que es la ciudad griega, dentro de la historia, precisamente a cómo se le establecía a un grupo de personas. Un grupo de personas en el cual no podían darle, según las normas, el mismo título o la misma categoría de los ciudadanos. Precisamente, el polis se aplicaba a aquel grupo de personas extranjeras, pero se le iba a determinar como polis para poder tener en sí un cierto poder sobre ese grupo de personas, para poder gobernar a ese grupo de personas. Entonces, cuando hablamos nosotros de política, precisamente estamos hablando de cómo poder tener cierta injerencia en ese grupo de personas, como repito, para poder establecer una administración, un poder liderar precisamente dentro de ese grupo de personas. Muy bien, entonces, repito, la política es algo cotidiano que nosotros conocemos, escuchamos, pero lo vemos enfocado en el Estado. Que cada 4 años nosotros vemos de que van a haber diferentes personas que van a administrar tanto dentro de un gobierno municipal, un gobierno nacional o bien diputaciones. Pero por el momento estamos nosotros estableciendo la política de forma general. Definitivamente nosotros vamos a ir a ese punto en el cual va a haber una conexión con el Estado, pero me interesa que ustedes conozcan la política precisamente desde el punto de vista en el cual vamos a establecer nosotros
una acción social en la cual vamos a intervenir una lucha de poderes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora un poco del desarrollo histórico de la ciencia política. Para poder nosotros comprender precisamente esta ciencia, tenemos que conocer desde dónde nosotros vamos a ver sus inicios. Y en cuanto al desarrollo histórico, nosotros vamos a encontrar diferentes etapas que explican precisamente el inicio de esta ciencia. Para ello, en esta diapositiva, nosotros tenemos la imagen precisamente de un filósofo. Vemos que es una ciencia que no es en su momento una ciencia relativamente moderna. Vemos que es una ciencia que ya ha existido dentro de la historia del ser humano. Precisamente, entonces, nosotros tenemos la imagen acá de un filósofo en específico, Aristóteles, quien, pues precisamente, fue uno de los iniciales que pudo contribuir a esta ciencia política. Muy bien. Entonces, dentro del desarrollo histórico de la ciencia política, vamos a tener en su momento 4 etapas. La primera es la etapa antigua, en la cual precisamente interviene la persona que nosotros vemos reflejada en esta diapositiva. Aristóteles, en su momento, era uno de los diferentes filósofos que existieron en esta etapa antigua, los cuales dedicaban su vida precisamente a poder estudiar, a poder desarrollar diferentes ciencias. Vemos que dentro de la etapa antigua, entonces, era hasta cierto punto el poder desarrollar más allá una ciencia, el poder estudiarla, analizarla y darle respuestas a determinadas incógnitas del ser humano en esta etapa. Entonces, la ciencia política era una ciencia en la cual los filósofos se apoyaban, en la cual buscaban respuestas para poder establecer un desarrollo, una explicación en cuanto al dirigir un grupo de personas. Tenemos una etapa medieval en la cual continuaba después de los filósofos una línea directa de investigación, de apoyo a la ciencia política para poder establecer, desarrollar y poder explicar esta ciencia. Una etapa moderna en la cual ya se establecían los principios, las características, las doctrinas de esta ciencia. Y por último, una etapa contemporánea, que también pues era la misma que le iba a dar en su momento las características que actualmente contiene lo que es la ciencia política. Muy bien, dentro de cada una de estas etapas se analizan puntos de vista de los diferentes filósofos que han intervenido en la construcción de la ciencia política. Importante entonces acá es de que nosotros, al establecer un desarrollo histórico de lo que es la ciencia política, vamos a establecer de que hay diferentes personas que han dedicado su vida, han dedicado en su momento su estudio a poder analizar y poder llegar más allá de lo que es la ciencia política. Ejemplo de ello es que dentro de la etapa antigua tenemos a Aristóteles, pero también nosotros tenemos a otro filósofo que también es reconocido dentro de esta ciencia, como lo es Platón. Ellos dos, en su momento, tenían precisamente a bien el poder desarrollar, estudiar lo que es la ciencia política. Pero dentro de ese análisis, dentro de ese estudio, podemos enmarcar ciertas características o ciertos puntos de vista que ellos tenían acerca de lo que es en su momento la ciencia política. Muy bien. Dentro de lo que ellos indicaban dentro de su estudio era, recordemos de que la ciencia política nosotros lo estamos explicando como una lucha de poderes, una lucha por poder administrar, de poder estar al frente de un grupo de personas o bien de un Estado. Entonces, dentro de su estudio, dentro de su análisis, ellos indicaban de que los filósofos, las personas con mucho conocimiento, debían estar al frente precisamente de un grupo grande de personas, frente a un Estado, frente a ciertas sociedades en el cual, repito, ellos indicaban,
Las personas con intelecto son las que deben administrar a un Estado. Entonces, para ellos no existía persona distinta a poder administrar de que una persona que tuviera el conocimiento necesario para poder realizarlo. Muy bien, entonces ya tenemos un punto de vista dentro de lo que es la historia acerca de la política, repito, por medio de lo que son precisamente estos personajes que existieron dentro de la historia. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Vamos ahora a pasar, siempre dentro de la historia, a tocar un personaje muy importante dentro de la ciencia política, como lo es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, pues fue un personaje en su momento que vivió entre los años 1469 y 1527. Vamos a establecer en su momento que fue un italiano nacido en Florencia, fue uno de los primeros ideólogos de la burguesía. Dentro de sus obras destaca, muy importante, los discursos sobre la primera década de Tito Livio y, más importante aún, El Príncipe. Fue quien sentó las bases para la moderna ciencia política, llamándose así el padre de la ciencia política. Entonces, por favor, muy importante tomar en cuenta este personaje dentro de la historia de la ciencia política. Vamos a ver entonces que Nicolás de Maquiavelo fue un personaje en el cual nosotros nos podemos basar, nos podemos nosotros enfocar en cuanto a su punto de vista a través precisamente de sus diferentes obras, pero más específicamente a través del Príncipe, en el cual nosotros vamos a ver reflejado, si ustedes tienen la oportunidad en determinado momento de poder leer este texto, en cuanto a cómo establecer el Estado, cómo establecer las diferentes políticas a la hora de poder gobernar en su momento un grupo de personas. Vamos a ver entonces cómo El Príncipe es esa obra literaria la cual a él le sienta las bases para la ciencia política como tal ahora. Vemos entonces cómo este texto va a determinar en sí lo que es ahora una ciencia para poder establecer diferentes lineamientos, diferentes formas de poder establecer el organizar, el poder dirigir y poder llegar a un grupo de personas. Muy bien, entonces tenemos, repito, como el padre de la ciencia política a Nicolás de Maquiavelo. Repito, a través de su obra El Príncipe, es cómo llega precisamente a poder establecer las bases de lo que es la ciencia política. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar ahora con una diapositiva más. Vamos a establecer ahora el objeto de estudio de la ciencia política. Porque si bien es cierto, ya tenemos nosotros en claro lo que es la ciencia política, ya sabemos que siempre va a estar incluida dentro de un grupo de personas, porque es una ciencia eminentemente social, en la cual vamos a ver nosotros involucrado un grupo de personas, el cual va a estar bajo la perspectiva de poder liderar, de poder gobernar a el grupo restante. Bueno, continuemos. Cuando hablamos nosotros entonces del estudio de la ciencia política, vamos a establecer lo siguiente. Indicamos de que el estudio de la ciencia política puede enunciarse como la relación social o la lucha social de las clases, grupos y sectores sociales por el poder del Estado. Entonces, para poder desarrollar un poco más el objeto de estudio de la ciencia política, vamos a indicar precisamente de que esa relación social, esa lucha social de clases, precisamente lo vamos a establecer dentro de un Estado en cuanto a poder enumerar, en cuanto a poder identificar precisamente a ese grupo o a esa lucha de clases sociales. Muy bien, vamos a establecer entonces dentro de un Estado precisamente de que a la hora de poder administrar, de tomar decisiones dentro de un Estado,
vamos a delimitar ciertos grupos que van a tener injerencia dentro de un Estado. Vamos a establecer entonces de que dentro de un Estado, quien va a tomar las decisiones no es la mayoría, como normalmente se cree a través de la democracia. Vamos a establecer entonces de que ese pequeño grupo de personas que van a tomar decisiones precisamente es un grupo poderoso económicamente. Vamos a establecer entonces de que ese grupo económico va a tomar decisiones, va a tener injerencia dentro de lo que es la vida política de un Estado. Entonces me dirán, ¿para qué son las elecciones de cada 4 años? Para que nosotros vamos a elegir precisamente a un representante. Claro, entiendo. Definitivamente nosotros tenemos el derecho a elegir quién nos va a gobernar. Pero muy importante es la injerencia que va a tener ciertos grupos dentro de la sociedad. Específicamente, repito, un grupo social poderoso económicamente. Tenemos también influencia de la iglesia. Tenemos asimismo lo que es en su momento importante, lo que es tanto un poder económico, la iglesia, y asimismo vamos a tener un pequeño grupo, como lo es en su momento, lo relativo a los profesionales, que también van a tener cierta influencia. Y vamos a tener en el resto aquellas personas que no tienen un poder económico fuerte para poder ser en su momento tomadas en cuenta a la hora de ciertas decisiones. Entonces, esa lucha de poderes, esa lucha de esos grupos para poder gobernar a un Estado, precisamente es el objeto de estudio de la ciencia política. El objeto precisamente de ese grupo de personas que ahora, un año antes de las elecciones, nosotros vemos reflejado en cuanto a poder llegar a dirigir un Estado. Muy bien, pasemos entonces a una diapositiva más y vamos a ver lo último para este tema en cuanto a la autonomía como ciencia social. Vemos que se dice que es autónoma la ciencia política por el hecho de que se considera como una ciencia independiente, que contiene su propia doctrina, principios, postulados, los cuales la separaron de ciencias durante la historia, como lo fue la filosofía y la sociología. Vemos entonces cómo la autonomía de la ciencia política nos va a indicar lo siguiente, de que precisamente, pues nosotros vamos a ver reflejado de que no depende de otra ciencia, que tiene sus propios principios, sus propios postulados, que no necesitan de una ciencia para poder subsistir. Dentro de la historia, vamos a establecer que precisamente al inicio, la ciencia política no era una ciencia pura, una ciencia independiente como tal, sino subsistía a través precisamente de lo que es la filosofía. Ahora bien, hoy en día, al desarrollar esta ciencia, ya podemos nosotros establecer precisamente sus principios, sus doctrinas, por lo cual nosotros ya lo tomamos como una ciencia autónoma que puede subsistir sin una ciencia que pueda auxiliarle o aportarle algo. Muy bien. Entonces, con esta última diapositiva, nosotros vamos a concluir el tema del día de hoy. Pero para ello vamos a pasar nosotros entonces a un grupo de preguntas para poder desarrollar el tema que nosotros tuvimos a bien el poder conocer el día de hoy. Las siguientes preguntas son, pregunta número 1, ¿cómo se define la ciencia política? Pregunta número 2, ¿qué es la política? Pregunta 3, política. Pregunta número 4, ¿cuál es el objeto de la ciencia política? Y por último, pregunta número 5, ¿por qué se dice que la ciencia política es autónoma? Muy bien, entonces con estas 5 preguntas vamos nosotros a desarrollar en sí lo que tratamos en esta primera clase. Muy bien, entonces para mí fue un gusto haber compartido con ustedes esta primera clase del curso Ciencia Política. Espero de que poco a poco nosotros podamos ir desarrollando precisamente cada uno de los temas a través de estas clases y realmente espero que ustedes hubiesen podido comprender lo tratado el día de hoy. Para mí fue un gusto compartir con ustedes.
Muchas gracias desde ya y espero éxitos en cada una de sus demás clases dentro de su día. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.